Creemos en ti, Señor, en tu poder. Creemos en tu fuerza, en los milagros que haces tú. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. a ti te damos el honor, la alabanza, el honor y la gloria, el honor, la alabanza. A ti te damos todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, Eres invencible, oh, eres soberano. tuya es toda la gloria, Tuyo es el honor, tuyo es todo el honor. unimos nuestras voces, decimos, tuya es toda la gloria, oh, oh, tuyo es todo el honor. Obra milagros, Dios de imposibles, Él toca mi vida, Él toca tu vida. Bienvenida, familia.
y estoy muy contenta de estar con ustedes para hablar de eso. Y lo que quiero hacer mientras estamos juntos en este tiempo, no solo animarte sobre algo en la palabra de Dios, sino deseo mostrarte algo de las escrituras, de la palabra de Dios. Estudiaremos dos pasajes brevemente y si lo vemos junto, eso en realidad representa una gran parte del Antiguo Testamento y nos dará un marco de estudio sobre lo que es realmente una advertencia y una instrucción sobre cómo amar a los niños en nuestras vidas. Entonces, si tienes una Biblia, ve conmigo a Josué capítulo 4 y si conoces el contexto, esto es en el Antiguo Testamento y el Señor ha sacado a su pueblo de Egipto y los ha llevado, como dicen, alas de águila. A través del mar los trajo a sí mismo al monte Sinaí. Les dio la ley, los convirtió en una nación, les dio este pacto y luego en el desierto fallaron en cumplir su palabra y la generación original y el desierto y la generación del éxodo mueren y se levanta una nueva generación y Moisés los instruye en el lado occidental del Jordán hasta el lado este, hasta que pueden cruzar bajo el nuevo liderazgo de Josué. Y esta es la gran historia de Josué y la conquista de la tierra prometida. Y en el capítulo 4 de Josué están cruzando, acaban de cruzar el río. Y lees el capítulo en voz alta y es casi redundante porque en lugar de hablar del cruce del río, que son solo un par de versículos, habla de las piedras y las piedras y las piedras y que en un representante de cada una de las tribus iba a tomar una piedra del río Jordán y luego erigió un monumento en Gilgal. Lee conmigo el capítulo 4 de Josué que comienza en el versículo 20. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? Ustedes le explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Lo primero que quiero que veamos aquí es que hay un modelo educativo para la próxima generación, que el Señor mismo establece aquí y en muchos lugares a lo largo de la Escritura. Pero aquí, con estas piedras que vienen del río Jordán, ¿a qué es el monumento? No es algo meramente sentimental, no es para distraer sus creencias, no es para su alegría ni para su rescate, es un monumento de lo que realmente sucedió. Es una muestra de la obra de su Dios, a pesar del lío de ellos, y que al llevarlos a través del río, que es un reflejo de cómo Él los sacó de Egipto, a través del mar. Una vez que miremos de cerca esos versículos, mira el versículo 22, verá ahí la historia real que se narra. Así que tengo adolescentes y preadolescentes en mi casa y si dices algo que ellos están tratando de hacerte saber, que están de acuerdo y que creen que es verdad, dicen hechos, hechos. Eso es lo que dicen. Estas piedras están gritando hechos, hechos que Dios nos sacó del mar, hechos que Dios nos llevó al río y a través del mismo. Y por eso no tenían que regresar a Egipto para construir un monumento ahí al borde del mar. El monumento y las piedras se colocan en la tierra prometida para mostrar que el Señor los ha traído ahí. Entonces en el versículo 22 se trata de la historia. Si miras el versículo 23 tendrás la explicación. Todo es de Dios. El Señor hizo esto. Sepan que el Señor hizo eso. Sepan que el Señor hizo esto. Sepan que todo es de Dios. Y Él lo hizo por su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Por su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Por su pueblo. Ese es el estribillo en este versículo y en todo el capítulo 4 aquí en Josué. Si vas al versículo 24, encontraremos el propósito ahí para que toda la gente de la tierra sepa que Dios es Dios. Pero no se trata solo del artículo definido de que Él es el Señor o que Él es el Señor nuestro Dios, sino que Él es el Señor su Dios. Siempre busquen en las Escrituras los pronombres personales cuando Él nos llama suyos y podemos llamarlo nuestro.
Y mientras Dios les enseña cómo instruir a sus hijos, les está diciendo no solo que les digan que el Señor es nuestro Dios, sino que también les digan a sus hijos que el Señor es su Dios. Este Dios es ahora tu Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Este es el mismo Dios. Hay obras del pasado, pero Él es el Dios presente, Dios nuestro, por lo tanto, su Dios. ¿De qué se trata todo esto? Esto es para darle a los hijos, a la próxima generación, la teológica. De ahí es donde obtenemos la palabra teología, Dios lógica, siempre razonando de mayor a menor. Si Dios puede sacarnos a través del mar, si puede traernos del río, puede derrotar a los gergeseos, jebuseos, fereceos y cananeos por toda esta tierra y cumplir su promesa y darnos la tierra. ¿Ves la belleza de su modelo educativo? El hecho de que colocó piedras ahí significa que sucedió algo realmente inusual, pero el hecho de que sean piedras permanentes significa que Dios es el mismo. Esa acción pudo haber sido única en la historia, pero Dios y su poder y su amor y sus propósitos siguen siendo los mismos. Él no es solo nuestro Dios, Él es ahora tu Dios. Eso es lo que estamos comunicando a estos niños. Eso es lo que tiene que ser central en la vida de ellos. Eso tiene que ser central en la forma que educamos a nuestros hijos, en la forma en que les hablamos del Señor. Asistimos a tantas reuniones típicas de grupos de jóvenes. Inmediatamente nos vamos a la forma que los jóvenes necesitan estar sirviendo a Dios, cómo los jóvenes deben sentirse acerca de Dios y sobre la fuerza de su fe en Dios. Y eso no es lo central de las Escrituras. Lo que es fundamental para el plan de educación de Dios es que Dios ya ha hecho por su pueblo. Siempre el enfoque en las obras de Dios. Trabajé por años en el Ministerio de Universitarios. Y una noche una joven se me acercó y tenía el peso del mundo sobre sus hombros, tanta ansiedad por su vida, su futuro, las expectativas de su familia. Estaba paralizada por sus decisiones, estaba en un drama relacional, todo se estaba derrumbando. Estaba escuchando todo esto y finalmente la miré y le dije, cariño, ¿tienes alguna idea cuánto te ama Dios? Y se detuvo por unos momentos y luego dijo, no creo saberlo. Siento que toda mi vida he estado siendo juzgada por cuánto yo lo amé a Él. Esa no es la forma que el Señor nos dice que eduquemos a nuestros hijos. Nuestro amor es solo una respuesta por un conocimiento creciente y abrumador de primero su amor por nosotros. Hay un modelo educativo en este ejemplo en Josué con las piedras del río Jordán. Y lo aprenden. Y el libro de Josué es una gran victoria en toda la escritura y termina con una nota tan alta en los capítulos 23 y 24 cuando Josué da este tipo de educación a su pueblo, recordándoles todo lo que el Señor ha hecho. Todas sus promesas se cumplieron y diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y toda la gente dice lo mismo, también serviremos a este Dios. Y Josué termina con una nota tan alta y nos vamos a Jueces. Y cuando vamos a Jueces, no es después de un tiempo, sino inmediatamente las cosas se van para abajo. Entonces, después de este modelo educativo que hemos visto en Josué, nos vamos a Jueces y nos encontramos con esta situación sorprendente. ¿Qué pasó? Todo se va para abajo y se va para abajo tan rápido. El primer capítulo nos dice todas las cosas que los israelitas no hicieron y que Dios les dijo que hicieran. Esta próxima generación que está tomando lo que el Señor les ha dado en la tierra prometida al terminar la conquista y las tribus que se extienden ahí para tomar la tierra. Y nos da solo el capítulo 1 para decirnos que no hicieron nada de eso. Y vas al capítulo 2 y ahí dice que el ángel del Señor viene de Gilgal, donde estaban las piedras, y vienen a Boquim y a decirles, han fallado. Hice un pacto con ustedes y les he sido fieles y ustedes no me han sido fiel. Y luego más adelante en el capítulo 2, comenzando en el versículo 11, se describe la maldad que encontraremos en el resto del libro de Jueces, que el pueblo comete adulterio espiritual. Dice que sus corazones van tras los Baales y los ídolos de Canaán, adorándonos, postrándose ante ellos, incluso sacrificándoles a sus hijos. Decayeron y decayeron tan rápidamente. Y describe el ciclo que encontraremos en el libro de Jueces con el gran endurecimiento del corazón de la gente.
y sentimos que hemos encontrado un gran misterio. ¿Qué sucedió aquí? En esta situación, sorprendentemente, el Señor se revela y hay que prestar atención. Ahí mismo, en medio del capítulo 2, y al explicar esta sorprendente situación, hay un tercero, y quiero que vean esta explicación simple. Una explicación sencilla pero dolorosa. Si buscan Jueces 2:6, encontraremos una referencia rápida. Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Versículo 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la gran explicación del Señor para lo que parece ser el gran misterio de las tinieblas del libro de Jueces. No conocían al Señor, lo cual sí significa un rechazo y rebelión en sus propios corazones, pero el razonamiento de esa declaración que el Señor nos hace ahí en el libro de Jueces es que no creyeron en Él porque no se les había enseñado acerca de Él y específicamente sobre sus grandes obras a favor de ellos. No conocían los hechos. No entendieron que se le había iniciado un pacto, que se habían hecho promesas y se habían cumplido milagrosamente. No sabían de las obras de Dios. No sabían de un mar dividido y un río dividido. No sabían del maná del cielo y la caída en las paredes y el sol detenido y la gente parada mientras Dios peleaba contra sus enemigos por ellos y los hacían matarse unos a otros. No sabían de las grandes obras de Dios. No conocían los hechos. Ralph Davis dice que transmitir el conocimiento de las grandes obras de salvación de Dios no garantizará la fidelidad de nuestros hijos. Pero el no transmitir el conocimiento de las grandes obras de salvación de Dios garantizará su infidelidad. Será una garantía porque no lo conocerán. Todo lo relacionado con el libro de Jueces se explica ahí mismo en el capítulo 2, versículo 10. Surgió una generación que no conocía lo que el Señor había hecho por Israel. Si volvemos al modelo educativo del Señor en Josué, le dirás a tus hijos. Cuando los hijos preguntan a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Los padres lo explican. Lo que eso significa es que la responsabilidad de esta educación, la centralidad de la palabra de Dios para ellos recae en los padres. Lo más importante que necesitan nuestros hijos es pensar correctamente de Dios. El lugar más importante para que aprendan es su hogar y sus mayores maestros bíblicos y teológicos serán sus padres. Y la única fuente de eso puede ser la palabra de Dios. Solo se puede encontrar en las Escrituras. Escuchen al Dr. Piper. Padres, lleven a sus hijos a Jesús. Es imposible no enseñar a los hijos acerca de Dios, porque no enseñarles es enseñarles mucho. Les enseña que Jesús no importa mucho, que mamá y papá no lo consideran tan importante o emocionante como los muebles nuevos, los fines de semana en el lago, las frustraciones del trabajo, los deportes, la tarea y todas las demás cosas que llenan sus conversaciones. El silencio acerca de Cristo es un dogma. No enseñar el valor infinito de Cristo es enseñar que Él es insignificante. Es doloroso para mí escuchar eso porque sé mucho sobre lo que están llenas las conversaciones con mis hijos. Sé que preguntarles en qué creen es importante para mí. ¿Estaría Jesús en la parte superior de la lista porque les he enseñado lo que ha hecho por ellos y por mí?
y nos sentimos tan abrumados. No soy teólogo, no soy maestro de Biblia, no creo que pueda hacerlo, pero miren lo que se nos dice que hagamos. Cuénteles de sus obras de salvación. No se trata de una afirmación emocional, se trata de realidades históricas. No estamos haciendo declaraciones de creencias, no estamos haciendo declaraciones de fe personales, estamos haciendo declaraciones históricas. Y tenemos que poner nuestros propios corazones y sus propios corazones apuntando una y otra vez a lo que encontramos en su palabra. Mi mejor amiga estaba hablando con su hijo, que en ese entonces tenía 4 años, sobre un amigo que había fallecido. Y ella estaba consolando a su hijo diciendo que se había ido al cielo. Y él dijo, bueno, mami, ¿y cómo se llega al cielo? Y dijo que los ángeles empezaron a cantar en ese momento. Es decir, ¿qué niño de 4 años pregunta cómo llega al cielo? Entonces, ella les presenta todo el evangelio a este niño y le explica todo al respecto y se arrodilla frente a él y le dice, ¿entiendes? Y él dice, mami, creo que deberíamos buscarlo en Google. Eso es lo que está pasando. Entonces, no solo es lo que estamos diciendo, sino también hacia dónde apuntamos a nuestros hijos como la fuente de respuestas a estas cosas. ¿Estamos aprendiendo junto a ellos? ¿Nos ven ir primero a la palabra de Dios? ¿Ven su lugar central en nuestras propias vidas? No podemos salvar a nuestros hijos, pero tenemos que preguntarnos, si nuestros hijos no conocen a Jesús, tenemos que preguntarnos, ¿qué saben acerca de Jesús? ¿Hemos pasado inmediatamente a las expectativas que Jesús tiene de ellos? ¿Hemos pasado inmediatamente a qué haría Jesús en lugar de lo que ya ha hecho Él? En Jueces tenemos el versículo 10 y luego inmediatamente el versículo 11 que dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Así que, ¿por qué? ¿Por qué abandonaron al Señor? No fue por ninguna decisión de hacerlo o por el hecho de que habían cambiado de opinión sobre algo. Es el hecho de que su mente nunca estuvo lleno de Él. Y por lo tanto sus corazones nunca estuvieron absortos en Él. Era un hecho porque no sabían nada diferente. Entonces se fueron con lo que era más fuerte, lo que era evidente y lo que estaba más en su cara, en su cultura, porque no se les había enseñado algo diferente. Para ellos era una prioridad completamente diferente. Hay un misterio en el libro de Jueces y sin embargo no es ningún misterio en absoluto. Es la oscuridad de aquellos que no conocen al Señor porque no conocen acerca del Señor. Pero sabemos que el mayor misterio de las Escrituras, no solo en este relato, sino en todas las Escrituras, no es la oscuridad del corazón humano, sino el resplandor deslumbrante, el constante amor de Dios. No como un concepto filosófico, sino nuevamente como una realidad histórica, incrustados en las mismas obras que Dios ha hecho por nosotros. Ya no decimos qué significan estas piedras. Ya no esperamos que nuestros hijos digan qué significan estas piedras. Esperamos que tengan una escritura tangible en sus manos y digan qué significan estas palabras. ¿Y qué les decimos? Que cuentan las obras de Dios. John Gresham Machen, quien fue el gran teólogo de Princeton que fundó el seminario de Westminster, dijo que el cristianismo no es como leer un libro de texto filosófico, un código ético. Es como leer el periódico. Está basado en la historia, está basado en obras. Y sabemos que estas obras de Dios se hacen progresivamente, no más pequeñas, sino progresivamente más y más grandes. ¿Hasta qué punto? ¿Qué busca? El que llevó a su pueblo a través del mar, a través del río, con la mano extendida y el brazo poderoso. Él vino. Y con los brazos extendidos y las manos perforadas, pagó por su pueblo. Y ahora con esas manos glorificadas, pero aún con cicatrices, Él ahora reúne a su pueblo consigo mismo como sus propios hijos. Son las obras de Dios, los hechos. Eso es lo central de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que debe ocupar un lugar central en mi corazón. Y cuando sea central en mi corazón, será central en mi hogar. Y central en las conversaciones de la vida cotidiana que tengo con mis hijos. Para que puedan tener la teológica
mientras piensan acerca de sus propios mundos. No siempre vivirán en nuestros hogares. ¿Cómo los estamos preparando para cuando piensen acerca de sus vidas? ¿Les estamos dando la misma teológica que significan las piedras, que significa el río, que significan todos los actos y obras de Dios, los cuales se resumen para nosotros en Romanos 8:32, con la teológica de Dios para nosotros, con su razonamiento? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todo lo que necesitamos? ¿Estamos dando ese razonamiento basado en esa gran obra de Dios, en su Hijo, en la cruz y en la tumba vacía? ¿Le estamos dando esa teológica a nuestros propios hijos para que puedan decir, si Dios no escatimó a su propio Hijo por mí, no me verá por los descarrilamientos de las redes sociales, no me ayudará a superar este drama relacional, me ayudará a superar los peligros y desilusiones que viene con la pandemia? ¿Puede manejar mi vida? ¿Puede manejar mis estudios? ¿Puede manejar mi situación, mi pecado? ¿Puede manejar mi vergüenza? ¿Puede manejar mi ansiedad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. No porque los hayamos llenado con algún tipo de jerga, algún tipo de emotividad, sino porque los hemos llenado con el conocimiento fundamental de las obras de Dios centradas en la obra de Jesús por nosotros. La respuesta para animar e instruir a nuestros hijos no es minimizar sus luchas o eludir el quebrantamiento de su mundo. Es mostrarles que Dios es más grande, que Dios es más fuerte, que Dios es más hermoso. Y ese Dios que es más fuerte, más grande y más hermoso los lleva junto a su corazón y nada puede arrebatarlos de sus manos. Gladys Edward fue misionera en China durante más de 50 años en la primera parte del siglo pasado, y trabajó con huérfanos ahí tratando de ayudar a evacuar a 100 de ellos fuera de Wenqing cuando los japoneses invadieron, y trató de llevarlos a pie por las montañas hacia la China libre, y habían llegado a un momento donde ella estaba totalmente desesperada. Habían agotado todos los recursos, ya no tenían comida, realmente no tenían esperanza. Mientras estaba luchando una mañana con su desesperación, una de las niñas que había criado y ahora tenía 13 años, se le acercó, la abrazó y le dijo, Miss Gladys, recuerde lo que nos enseñó sobre Moisés y el mar. Y Gladys dijo, lo sé, querida, pero yo no soy Moisés. Y la niña dijo, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significan todas las escrituras? Esas situaciones pueden ser inusuales. No somos Moisés. Dios sigue siendo Dios. Ese mismo Dios que ha hecho esas cosas y las ha escrito para que sepamos que aunque la situación es diferente, Dios es el mismo. Esta es la conferencia Sing. Entonces quiero que cerremos mirando un masquil. Y un masquil es un cántico de enseñanza que se canta para nosotros en las escrituras en el Salmo 78 por un hombre llamado Asaf, que es designado como uno de los cantantes levíticos en las cortes de David y Salomón. Y esto es lo que su cántico de enseñanza nos canta para ir cerrando. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. La centralidad de la palabra de Dios en nuestro corazón, que se derrame de nuestra boca hacia nuestros hijos, que el estribillo de su vida sea que pongan su esperanza en este gran Dios. Que así sea. Gracias. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible.